Hoy tenemos nuestra sesión número 6. Vamos a hablar de reyes y profetas. Vamos a hablar del pacto davídico y qué tiene que ver ese pacto con Jesús y qué tiene que ver ese pacto con nosotros. Así que vamos a orar para poner esta sesión de estudio bíblico en manos del Señor. Por favor, Diana, si nos diriges en oración. Claro que sí, pastor. Señor, te damos gracias, Padre amado, por una noche más que nos permites compartir. Señor, una noche más, Padre amado, para impartir tu palabra, compartirla, leerla, meditarla, aprenderla. Señor, gracias porque tu palabra es viva, Señor, y eficaz, más cortante que espada de doble filo, Señor. Te pedimos, Padre amado, que ayudes hoy a nuestro pastor Carlos, Señor. Él es nuestro maestro, Señor, quien nos habla de tu palabra, darle inteligencia, sabiduría, Señor, mucha unción en esta noche, Padre Celestial. Te doy gracias, Señor, por las personas que nos encontramos, que se encuentran aquí conectadas, Padre amado, y las familias que cada uno está representando, Señor. Señor, que esta noche sea un banquete espiritual, Señor, que tu palabra impacte lo que tú quieras que impacte en cada en cada uno de nosotros, Señor. Te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor. Y Señor, te dejamos este espacio a ti para que te entrones, Señor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, esta es la sesión número 6 de Biblia Fácil, el pacto davídico y la esperanza del Mesías. Eh, Hoy vamos a hacer un pequeño recorrido por lo que son los reinados de Saúl, David y Salomón, la división del reino, cómo los profetas fueron usados por Dios en esos tiempos para hablarle al pueblo y para hablarle a los reyes. Y vamos a hablar de cómo la esperanza mesiánica de la cual se viene hablando en la palabra se cumple en Jesús. Entonces, la base de todo esto es el pacto davídico que está en Segunda de Samuel, capítulo 7, y su promesa del reino eterno. Entonces vamos a comenzar con nuestra primera lectura de esta noche. Vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 16. Mientras lo van buscando allí para que alguien lo lea, este capítulo habla de cuando Dios le habla al rey Saúl, eh, perdón, de cuando Dios le dice a Samuel que vaya a ungir a Saúl a David como rey. Y antes de hablar de este pasaje, quiero hacer un pequeño, lo voy a buscar primero, perdón. Antes de hablar de este pasaje, quiero que hagamos un pequeño repaso sobre Primera de Samuel 16. Ok, ya lo tengo por acá. Entonces les decía que vamos a hacer vamos a ponernos en contexto de lo que está pasando aquí, ¿verdad? Sabemos que después de la conquista de la tierra prometida, de la cual se habla en los libros de Josué, se habla en el libro de Josué específicamente, luego viene el tiempo de los jueces, y es que ya cuando vinieron los tiempos de paz o casi de paz, porque no fueron 100% tiempos de paz, eh, en Israel no había rey. Quienes juzgaban eran los jueces que eran ancianos que se paraban en las puertas de las ciudades a juzgar sobre los asuntos de ellos. Hacían ese papel de jueces los ancianos, pero no había rey. Y dice la Biblia en varios lugares allá en el libro de jueces que cada quien hacía lo que mejor le parecía. Y se mantuvieron así durante varios siglos, durante mucho tiempo, y ellos tenían como, digamos, como unos ciclos en los cuales siempre ocurría lo mismo, volvía a ocurrir lo mismo. ¿Y qué es lo que ocurría? Que ellos tenían un tiempo de paz, digamos, por ejemplo, 20 años que todo iba bien, pero ellos caían mucho en la idolatría. Por causa de esa idolatría, el Señor los abandonaba, ellos eran invadidos, eran
saqueados, eran empobrecidos por sus enemigos, y bien sean los filisteos, los amalecitas, y ellos clamaban a Dios. Dios les levantaba de entre ellos un libertador. Ese libertador los libertaba del yugo de los enemigos. Volvía el tiempo de paz y entonces luego otra vez venía lo mismo, caían en la idolatría, y así pasaron muchos años. Durante ese tiempo Dios levantó libertadores como lo fueron, por ejemplo, Débora, Gedeón, eh, Sansón, bueno, en fin, otros jueces que se levantaron, otros libertadores que se levantaron durante ese tiempo, y pasaron muchas décadas en esa situación hasta que ellos un día, en algún momento, comenzaron a decir que ellos querían tener un rey, que querían ser una nación como cualquier otra, querían tener un rey. En ese tiempo Samuel era profeta sobre Israel. Los profetas tenían mucha autoridad porque era un gobierno teocrático, quien gobernaba era Dios, y Dios le hablaba al pueblo por medio de los profetas, y ellos le dijeron al profeta Samuel que querían que levantara, que ellos querían tener un rey. Entonces Samuel fue delante de la presencia de Dios y le dijo: mira, ellos ya no te quieren a ti como el rey, sino que quieren que le levante un rey. Y entonces el Señor le dijo a Samuel: ok, vamos a darles un rey, vamos a darles lo que quieren. Y el Señor le da instrucciones a Samuel de que vaya y unja a Saúl como eh, rey sobre Israel. Entonces Saúl es el primer rey. Haciendo un repaso, estamos hablando del tiempo de la esclavitud en Egipto. Luego salen de Egipto, pasan los 40 años en el desierto, la conquista la tierra prometida. Está el periodo en el que ellos están en las guerras conquistando esa tierra, terminan de conquistar la tierra, entran en un periodo de paz, o en periodos de paz temporales. Y ese es el periodo de los jueces hasta que llega el momento en que comienza ya el periodo de los reyes. El primer rey fue Saúl. Saúl, Dios lo escogió para que fuera rey. Saúl hizo lo malo ante los ojos del Señor. Saúl desobedeció al Señor. El Señor lo desechó como rey. Y cuando el Señor desecha a Saúl como el primer rey de Israel, le dice a Samuel que vaya y unja a otra persona. Y esa otra persona era precisamente David, quien, como seguramente ya saben todos aquí, era un pastor de ovejas, era un muchachito. Él fue ungido como rey. Sin embargo, él no comenzó a ejercer el reinado justo en ese momento cuando Dios lo unge, es decir, cuando el profeta Samuel lo unge por instrucciones del Señor. Entonces vamos a ver aquí, Primera de Samuel capítulo 16. Vamos a leer los versos 1 al 7. Si alguien me hace el favor. ¿Quién quiere leerlo? Ya lo tengo aquí, pastor. Bien, Ok, Primera Samuel 16, versículo 1, ¿hasta qué número dijo, hasta pastor? el 7. Ok, bueno, y dice así: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré. Sí, llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que vas a hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel lo que dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron:
¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, a santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaías sus hijos, lo llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está de delante de sus ojos, pero Jehová mira es el corazón. Muchas gracias, Diana. Fíjense que aquí en la nueva versión internacional dice, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Yo quisiera que nos preguntáramos, cuando Dios dice yo me fijo en el corazón, ¿a qué se está refiriendo? Porque si nos vamos como 3 o 4 capítulos atrás, dice la palabra que Dios eligió un hombre conforme a su corazón. Miren que no dicen que David tenía un corazón como el corazón de Dios. Dice que es un hombre conforme a su corazón. Y luego dice en el capítulo 17 que acabamos de leer, perdón, el 16, dice que Dios no mire las apariencias. Es decir, Dios le dice a Samuel, mira, ustedes miran las apariencias, pero yo miro el corazón. Yo quisiera que ustedes opinaran cuando Dios dice yo miro el corazón, ¿a qué se refiere Dios allí? ¿A qué se está refiriendo? ¿Será porque Él es una persona ah, de sentimientos muy puros, un hombre en quien no hay maldad, no hay malos pensamientos? ¿Qué quieren ustedes? ¿Será que él era muy bueno? Si yo le diría a ustedes, yo de Patricia, yo no estoy viendo su apariencia, sino su corazón. ¿Qué entendemos hoy? Creo que se referiría más que nada a sus intenciones y a la bondad que habita en nuestro corazón, ¿no? Es lo A que sus, yo pienso. a sus intenciones y a la bondad que hay en nuestro corazón. Bien, muchas gracias, Araí. ¿Alguien más? Creo que él era muy puro delante de Dios y reconocía tal y como era, porque yo creo que no hubo más pecador que él con tantas cosas que hizo, pero él cuando adoraba a Dios, realmente dice que no hubo corazón más recto delante de Dios, o sea, él era puro delante de Dios, con todas las iniquidades y cosas que tiene el ser humano, cuando él se acercaba al Señor, lo hacía de corazón, lo hacía con un corazón limpio y transformado delante de Dios porque él no era así tan puro, mató, trajo un montón de Pero cosas, acabas de decir que era puro. pero puro delante de Dios. Él se presentaba delante de su Señor. Bien, entonces, ¿qué quieres decir con eso? Si él es pecador, ¿qué quiere decir con eso de que es puro? Que Yo, había yo una, te estoy entendiendo, pero quisiera que enfatizaras un poco más en eso. en lo personal me parece que él cuando se acercaba al Padre Celestial lo hacía de verdad con un corazón puro y pedía perdón, se arrepentía y él le decía al Señor, heme aquí, aquí estoy, te amo. Esta es mi esencia, yo te amo. Bien, gracias por eso, Marianela. ¿Alguien más quiere aportar? Claro que sí, David tenía un corazón Dígalo, lleno de Diana. fe y de obediencia. Perdón, Diana, ¿lo puedes repetir? Claro que sí, que David tenía un corazón lleno de fe y obediencia y el Señor lo sabía. Fe Todo y lo que él obediencia. hacía, sí, todo lo que él hacía era adorándolo todo el tiempo y la palabra dice que todo lo que respire alabe y la verdad que era un salmista precioso, él no hacía sino alabar todo el tiempo, cantar y tocar para Dios y eso yo pienso que era un perfume para el Señor, esa fe, esa obediencia, esa Qué forma de lindo, qué alabarlo. lindo.
Qué lindo que suena eso, era un perfume para el Señor. Porque mire que Marianela dice, ella dijo primero que era puro, pero después dijo que no era puro porque él pecó mucho también, ¿verdad? Pero no es que no pecaba, dice Marianela. Bien, Jaime. ¿Cómo estás, Jaime? Para mí, Bienvenido. hola, gracias. Llegué tarde, estaba terminando otra vez. Para mí era lo que más le parecía a Dios era su fidelidad. Él era fiel, independientemente de que tendría sus detalles, él era fiel a Dios. Él le daba su puesto, le daba su gloria, y cada vez que iba a hacer algo era en función de Dios, no de él. A Entonces, pesar eso de yo que creo que era lo más pecaba, importante. ¿Mm? a pesar de que pecaba, A o que pesar de que eventualmente pecaba, pecaba. sí, eventualmente pecó y hizo pecados muy feos, por lo que podemos ver, pero él era fiel, o sea, él siempre estaba fiel. Y si Dios le castigaba por el pecado, él nunca reclamó, nunca puso una excusa, que es lo que venimos arrastrando desde la primera. Adán y Eva, los dos pusieron excusas, todo el mundo puso excusas, pero David no ponía excusas. Él hacía las cosas mal y bueno, sí, asumía el problema. Tú me dirás que lo que yo me pongo aquí, tú me das mi garrote, y no importa mi garrotazo, y sigo, porque era fiel. ¿Cómo podemos nosotros ejercer esa misma fidelidad, utilizando la misma palabra de Jaime? ¿Cómo podemos de alguna manera imitar eso que Dios veía en David? Reconociendo quiénes somos, porque yo creo que todos somos pecadores y todos somos débiles en la carne en muchas cosas, pero cuando realmente se manifiesta en nuestras vidas, es algo, nos volvemos en ese perfume que decía Diana, agradable delante de Dios, porque él decía, no hay corazón más perfecto, aún a pesar de que era tan pecador, pero en su corazón él amaba a Dios. Él quería hacer lo bueno para Dios. Así es, amén. Y Yo creo sumándome que a lo sí. que dice Marianela, realmente pues lo que le impactó al Señor era eso, la fe y la obediencia de David. Entonces eso es una de las maneras en que nosotros también podemos agradarle al Señor, esa relación que tenemos con Él. O sea, un amor hacia el Señor inquebrantable. Amén. Y cuando tú Eso es quieres, lo que el cuando Señor tú le... quieres, Porque miren, miren esto. ¿Ustedes creen que hoy en día puede haber personas que amen a Dios como lo amó David? ¿Ustedes creen que sí exista? Sí, yo espero que sí. sí, Yo espero que sí, por favor. sí. Qué bueno que todos dijeron que sí. Pero miren, ¿cuál era el contexto en los tiempos de David? Me voy dejando entender, indudablemente, por ejemplo, Samuel era un hombre que amaba a Dios por encima de todo, ¿verdad? Por alguna razón Dios no lo escogió a él como rey, sino que lo mandó ungir a David. Pero Samuel era un hombre que amaba a Dios. Ahora, cuando les digo que cuál es el contexto, era que era un tiempo en el cual había mucha idolatría. Ya lo mencionamos hace un momento. Ujú. Y ellos prácticamente venían saliendo de ese periodo de los jueces, porque cuando ellos ya alcanzaron la tierra prometida y estuvieron en paz, como que se olvidaron de Dios, se olvidaron de todo lo que había pasado, de cómo Dios los sacó de Egipto y de toda la historia, que Dios abrió el mar rojo y que luego también Dios abrió el Jordán y que pasaron en seco, como que se olvidaron de todo. Obviamente, los que conquistaron la tierra prometida no fueron los mismos que pasaron el Mar Rojo.
y con el tiempo ya los que vivían allí ya no eran los que habían pasado por el Jordán bajo el mandato de Josué, porque el asunto fue después que Josué y Caleb murieron, que ya la gente se olvidó de todo. Entonces, en ese contexto donde el país está lleno de tanta idolatría, aparece un hombre que sí tiene un corazón fiel 100% al Señor. Vamos a continuar. Gracias a todos por sus aportes. Entonces David lo elige, perdón, el Señor elige a David no conforme a su apariencia física, sino conforme a su corazón. Y cuando yo les preguntaba por el corazón, era no solamente en el sentido de que él era bueno, sino que él tenía un llamado, él tenía una unción de parte del Señor. ¿Cuál creen ustedes que era la unción que él tenía de parte del Señor? Aparte de que era bueno. ¿Cuál dirían que era la, la, los dones que el Señor le había dado a David? No, no me dejo entender, ¿verdad? La alabanza. Bueno, sin duda ese es uno. Valentía. Liderazgo. Liderazgo, esa es la palabra que estaba esperando. Liderazgo. Él tenía, aunque como un pastorcito metido allá en el campo no se veía, pero ya Dios se lo había dado. Y estoy diciendo esto porque muchas veces nosotros podemos estar, a ver, porque puede ser que nosotros podemos estar en el lugar donde pensamos o donde aparentemente no somos nada o no. Aparentemente no tenemos ningún futuro, aparentemente no tenemos ninguna, eh, eh, no somos importantes, pero cuando Dios ya nos puso en nosotros el don, cuando Dios puso en nosotros el talento, cuando es Dios quien nos unge a nosotros, en medio de esas situaciones, el Señor nos está formando para que en su momento nosotros pasemos a hacer aquello para lo cual Él nos ha llamado. Ya David tenía, ¿no?, el corazón de Dios, sí, pero dentro del corazón, en la bondad, sí, el que él amaba el Señor por encima de todo, sí, que él era un adorador auténtico, verdadero, sí, pero también tenía ya los dones de liderazgo, además en obediencia al Señor. Dios se lo había dado para que él ejerciera el reinado de acuerdo como Dios quería que él lo ejerciera. Y Dios ahí en el campo, pastoreando las ovejas, el Señor lo estaba formando. Y yo estoy diciendo esto porque, repito, muchas veces puede ser que nosotros estemos en una posición en la cual nosotros digamos, ¿qué hago aquí? No entiendo qué hago esto. Yo que me preparé para esto, yo que estudié aquello, yo me preparé para esto otro. A mí tantas cosas que me han dicho y estoy aquí en este lugar. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Pero muchas veces Dios nos está preparando para que en su momento nosotros cumplamos aquello para lo cual Dios nos ha elegido, para lo cual Dios nos ha llamado. Entonces, él está en un proceso de formación antes de subir al trono. De hecho, Samuel lo unge y él era un muchachito y pasaron varios años, pasaron como 12 o 13 años para que, o 14, no sé con exactitud, antes de que David comenzara a ejercer el reinado, antes de que él fuera realmente rey. Vamos a la segunda lectura, primera de Samuel, capítulo 17. Versos 45 al 47. Estamos hablando aquí de cuando David está enfrentando a Goliat. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Leo. Sí, por favor. Dice, entonces dijo David a Filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza, jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza,
Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Hasta cuál es, don Carlos? El 47. Y ¿Qué te sabrá, pasaste? y sabrá toda la congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Muchas gracias. ¿De dónde venía David en ese momento? De cuidar las ovejas. De cuidar las ovejas. ¿Y cómo es que un muchachito que está en el campo cuidando las ovejas puede hablar con ese denuedo y además con ese valor? ¿Cómo sucedió eso? ¿De dónde? ¿Qué estaba haciendo David a ver, ¿cómo ocurre esa transición del muchachito en el campo cuidando a las ovejas a ese muchacho ahí diciendo esas palabras con tanto coraje? Tú vienes a mí con espada y con jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Cómo pasó eso? ¿Qué creen ustedes? Me gustaría escuchar opiniones. Estaba ungido por el Espíritu Santo, estaba ungido por él, Llamado. Bien, ungido por el Espíritu Santo, el evidentemente. llamado del Señor, dice Marianela. ¿Qué estaba haciendo David en el campo, Cuidando además de ovejas, cuidar las ovejas? pero al mismo A la- tiempo estaba hablando con Dios y consagrándose. Bien, ¿qué decía Jaime? Eso, alabando y conversando con Dios en todo momento y dándole sobre todo su puesto, pues eso es lo más importante para Dios. Yo creo que es lo que Y es que él hacía. Dime, Diana. como dice el señor Jaime, y es que también él se enfrentaba a las fieras en el campo, defendiendo las ovejas. Entonces, digamos que él ya tenía como algo de carácter enfrentándose a bestias en el campo. Y es que él va a llevarle comida a sus hermanos cuando ve esa escena. Cuando ve la escena, entonces él dice que él se va a enfrentar y yo me imagino que los hermanos le dirían, bueno, ¿usted qué hace aquí? ¿Cómo así que se va a enfrentar? De hecho, a él le dan una armadura y creo que hasta la armadura le queda grande, porque era bien bajito, ¿no? Tal es el coraje de él que Saúl el rey dijo, bueno, pero ¿y este muchacho qué? O sea, yo no había Correcto. escuchado a nadie hablar así, con este coraje, con esta determinación. Valentía al hombre, sí. Porque, excelente, con esa valentía, porque cuando David estaba en el campo y no tenía algo que lo distrajera del propósito que tenía Dios para con él, Ah, sí. porque él estaba ahí en el campo, las ovejas y la Claro. presencia del Señor. Y él lo que dice allí es que no, yo ya estoy acostumbrado a enfrentarme a osos, a fieras, entonces por Eso eso es que iba, él se presenta y dice, yo lo puedo hacer. Yo puedo hacerlo. Dios lo y estaba como, formando Dios lo formó. en ese ambiente hostil, pero además él en el campo estaba adorando al Señor. Él estaba en la presencia del Señor. Yo me imagino a David en el campo, allí cuidando las ovejas, tirado allí mirando el cielo y cantándole al Señor, adorando al Señor, alabando al Señor, hablando con el Señor. Y el Señor lo estaba formando. ¿Ven qué lindo? Hay un resultado indudable, inevitable, cuando nosotros estamos en la presencia del Señor. Siempre va a haber un fruto cuando cuando pasamos tiempo en la presencia del Señor. Vamos a continuar, hermanos. Vamos a la tercera lectura, segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 16. Vamos a hablar ahora del pacto de Davídico, el pacto de Dios con David. ¿Quién quiere leerlo?
Segundo libro de Samuel, capítulo 7, Yo lo tengo. 12 al 16. Ok, Leo, sí, por favor. dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré pues de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Y así él hiciere mal, yo le castigaré con vara de los hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Al Amén. 16. Ujú. Sí, está bien hasta ahí. Aquí el Señor le está prometiendo a David que de su descendencia va a levantar un rey, es decir, de sus hijos va a levantar un rey cuando su vida termine, uno de sus descendientes va a ser el rey y que ese rey va a ser el que le construya casa, es decir, el que construye el templo. Ya sabemos que eso fue el rey que sucedió a David fue Salomón, el hijo de Salomón con Abigail, con, perdón, con Bexabé. Eh, Salomón fue el que sucedió a David en el trono cuando David murió. Y fíjense que le dice, Dios le promete a David que ese sucesor va a ser el que va a construir el templo, que él va a firmar su trono para siempre, que Dios será a ese sucesor padre y que el sucesor será para él hijo y que cuando haga lo malo le va a castigar con vara y con azotes como lo haría un padre, pero nunca, jamás le va a negar su amor como se lo negó a Saúl. Es decir, lo que pasó con Saúl, que Dios lo desechó, eso no va a pasar con Salomón. Y no pasó, a pesar de que Salomón pecó muchísimo. Eh, Dice que él le negó el amor a Saúl, desechó a Saúl para poderle abrir paso a David. Sin embargo, le dice, eso no va a pasar con Salomón. ¿Ustedes creen que Dios sabía que Salomón iba a pecar como pecó? ¿Sí o no? Evidentemente. Sí, claro. Y- Pero miren, Dios le dice a David en el versículo 16, y me encanta, me gusta mucho este versículo, le dice, tú y tu reino durarán para siempre delante de mí, tu trono quedará establecido para siempre. Estoy leyendo la nueva versión internacional. Voy a leer ahora la Reina Valera, 1960, creo que era la que estaba leyendo eh, Marianela, ¿verdad? Sí, señor. Será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu trono, delante de tu rostro, perdón, y tu trono será estable eternamente. Es decir, Dios le está diciendo a David que el trono va a estar en su descendencia. En la otra versión decía para siempre, aquí dice eternamente, porque cuando decimos para siempre, probablemente uno pueda decir de por vida, ¿verdad? Ustedes saben que cuando, voy a bromear un poquito, cuando a mí me dicen, digamos, si voy a comprar algo, un aparato, un televisor, un teléfono, lo que sea, me dicen, tiene garantía de por vida. Y le digo, pero ¿de por vida de quién? ¿Del equipo o mía? Porque si entonces si se daña el equipo, digamos, si es un televisor, por ejemplo,
Me pueden decir, bueno, yo le dije que tenía garantía de por vida, ya se murió, ya se acabó la garantía. Entonces la garantía no era mientras David viviera, no era mientras Salomón viviera, no era mientras el hijo de Salomón viviera. Perdón, la garantía era que el trono iba a permanecer en su casa, en su descendencia, por siempre y para siempre. Y aquí es donde entra, donde se está hablando del Mesías, porque ya lo hemos dicho anteriormente en varias oportunidades, que Jesús es un descendiente directo de David por ambas líneas, tanto por María como por José, y que en Jesús se cumple que el trono de Israel está perpetuamente sobre la descendencia de David. Miren qué lindo se pone esto. Bueno, antes de pasar a la siguiente lámina, les quiero hacer una pregunta. Los que conocen la historia, Salomón llegó a tener no sé cuántas mujeres y no sé cuántas concubinas. Alguien se puso a sacar cuenta y dijo que para él poder tener relaciones sexuales con todas, si lo hacía una vez cada día, es decir, si cada día estaba con una diferente, entonces cada mujer repetía aproximadamente cada 3 o 4 años, cada 3 punto algo años, porque tenía como mujer una para cada día, una diferente para cada día, durante 3 y no sé cuántos años, de la cantidad de mujeres que tuvo. Pero, ¿qué creen ustedes que fue lo peor que hizo Salomón? Lo de siempre, idolatría. Se dejó llevar. ¿Cómo que se dejó llevar, Jaime? Explica. Empezó por la misma situación de las mujeres, porque él empezó a tener mujeres que no tenían que ver con su mandato, con su estructura, y esas mujeres trajeron otros dioses, y él se dejó llevar a adorar también otros dioses Y otros pueblos ajá, de otros pueblos, y que tenían entonces otros dioses. automáticamente pierde o sea, lo que no hacía David, que David podía tener todos los pecados del mundo, pero él tenía un solo Dios. Esa era la gran diferencia entre David y Mm. Salomón. Porque David sí cometió pecado, cometió errores, se equivocó, pero nunca le faltó a Dios. Salomón se dejó seducir por las mujeres para complacer a las mujeres que tuvo, que eran de otros pueblos, que tenían otros dioses. Entonces él permitió que se construyeran templos, que se levantaran monumentos, que se levantaran ídolos a los cuales la gente le rendía idolatría y él de alguna manera propiciaba esa idolatría. Miren qué bonito se va poniendo esto. Y por eso es que se rompe la tribu. Exactamente. Vamos a leer Primera de Reyes capítulo 4 versículo Primera de Reyes 8 27 al 30. ¿Alguien me quiere hacer el favor de leerlo? Jaime, tal vez. Primera de Reyes 8 27 al 30. 30. 27 al Ok, 30. ok, voy. 22, 25, 26, 27. Pero es verdad que Dios morará sobre toda la tierra. He aquí que los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, y cuanto menos está esta casa que yo he edificado. Todo tú, todo tú entenderás la oración de tu siervo y su plegaria, oh Jehová Dios, Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace
hoy delante de ti, que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y no digas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú oirás en el lugar de tu morada, y en los cielos escucha y perdona. Bien. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en Cuando este oren, lugar, tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos, escucha y perdona. Yo pregunto, ese es el templo. Estaban inaugurando el templo, lo estaban dedicando el templo. ¿Dios estaba de acuerdo en que le construyeran templo? ¿Estuvo de acuerdo? Pregunto, ¿estuvo de acuerdo en que le construyeran casa? Sí, estaba de presumo que acuerdo sí. porque le había dicho a David que su hijo lo construiría y ayudó para que tuviera todos los materiales para hacerlo, dio las instrucciones de cómo debería ser. Excelente, muy bien, Patricia, muchas gracias. No solamente lo sabía, sino que además proveyó todo lo necesario y dio las instrucciones precisas como un arquitecto y como un ingeniero de todo lo que tenía que hacer. Puso los conocimientos, los talentos en las personas, en los carpinteros, en los ebanitas, en los artesanos, para que hicieran todo como Dios quería que lo hicieran. No solamente eso, Patricia, sino que además el templo es como una continuación de lo que ya Dios le había dicho antes que hicieran, que era, ¿se acuerdan? La tienda, el tabernáculo. Ujú. ¿Ok? Ahora yo pregunto, David le construye y le dice a Dios que le va a construir casa porque ya no quiere que viva en tienda, que era una carpa donde vivía, donde ponían el arca, sino que le va a construir un templo porque David había construido una casa, entonces decía, ¿cómo yo voy a construir una casa de concreto, de ladrillo, de lo que fuese construida y, no, y Dios va a estar viviendo en una carpa, en una tienda? Pregunto, ¿Dios vivía en ese lugar? ¿Dios habitaba en ese lugar? No, en todo espacio. ¿Qué dice Jaime? Yo imagino que él tenía ese lugar como el sagrado, pero el primero que él vivía era en el corazón de David y vivía en la misma casa de David porque siempre estaba con él, porque David siempre le buscaba su presencia. A ver, ¿quién más quiere responder esa pregunta? Indudablemente estaba la presencia de Dios Sí, siempre allí en esa carpa. En y la luego en el carpa, en templo. todos lados, ahí siempre está la presencia de Dios. Bien, porque, o sea, ¿tú estás de acuerdo en que Dios sí estaba de acuerdo con que se le hiciera ese lugar? ¿Dios consintió que se le construyera ese lugar? Sí, estoy de acuerdo con lo que dijo Patty, porque él se lo dijo a David, que un hijo de él iba a Casa. construirle el casa, templo, casa, sí, así es. Entonces, ¿Dios moraba en ese lugar? Correcto, claro, sí estaba de acuerdo. Colocó los arquitectos, colocó los ingenieros, colocó todos los materiales, indudablemente él estaba allí, se complacía en ese templo. Yo ¿Qué creo dices que tú, Jaime? hay, yo creo que hay otra cosa. Él no es que estaba ahí, sino que eso era para que la gente tuviera como la excusa de ir ahí a adorarlo a él. Porque él está en ¿Qué todos dice lados. Salomón? Él no necesita casa, él no está ahí. Ok, mira lo Pero que dice sucede, Salomón. uno como humano necesita un espacio como decir, bueno, voy a ir ahí y ahí tengo que ir limpio, arreglado, acomodado, a adorar al Padre. Eso es como una excusa, es como un punto
para que la gente vaya, porque nosotros somos débiles y necesitamos algo físico que nos haga entender. Pero don Carlos, me parece a mí que él cuando dijo que se le edificara, él quería más el templo de su corazón, que le edificara, porque Dios no se encuentra dentro de cuatro paredes, él sí reúne a su pueblo para que le adoren ahí, pero él cuando dice que le edificara, él quería que le edificara en sí su corazón, o sea, estamos hablando de un templo hecho por hombres, pero él quería habitar en el templo del hombre. Pero Pero hermanos, es recordemos que que, para ese entonces Dios todavía no habitaba en los corazones de los hombres, ¿ok? sí, pero es Dios que es estaba, importante, el Espíritu pastor, de lo Dios que usted estaba dice. sobre el hombre, pero no en el hombre. ¿Ah? Y es Ok. que la palabra dice, es una ley espiritual donde hay dos o tres en mi nombre, ahí se encuentra mi presencia, Él se encuentra Bien, allí. bien, excelente. Pero quiero acotar que el hecho de que Dios vive en el corazón de la persona es un privilegio nuestro de la iglesia, Mm, que no lo tuvieron los que vivieron antes de Jesús. ujú. ¿Ok? ¿Estás de acuerdo conmigo, Pati? Sí. Ok. Pero me encanta esto, miren. Dice Salomón, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuánto menos esta casa que yo te he edificado. Con todo, escuchen esto, con todo, es decir, él está diciendo Dios, a pesar de que los cielos ni los cielos de los cielos te pueden contener, con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti, y tus ojos van a estar abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. A pesar de que los cielos de los cielos no te pueden contener, yo sé que tus ojos van a estar atentos a este lugar. Y dice, miren, cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos, escucha y perdona. Es decir, indudablemente, como dijo, creo que fue Diana que lo dijo, Dios está en todas partes, Dios es omnipresente, pero a Dios le plació inclinar su oído a ese lugar. Ahora, ¿por qué estoy haciendo yo mención de esto? Porque bien lo están diciendo ustedes, quienes hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador personal, nos convertimos en el templo y la morada del Espíritu Santo. ¿Habita Dios en nuestros corazones, siendo tan grande? Sí. Sí, la respuesta es que sí. ¿Por qué lo hace? Bueno, pues simplemente porque le place hacerlo, porque quiere hacerlo en su inagotable amor, en su soberanía, lo quiere hacer. Entonces el templo es un lugar, Salomón está reconociendo la grandeza de Dios primeramente, ¿verdad? Pero el templo es un lugar de presencia y de oración, es decir, un lugar especial que Dios de alguna manera ha consentido como un lugar donde la gente va eh, a, a buscar su presencia y orar. Sin embargo, nosotros debemos saber que no confiamos en el edificio, nosotros confiamos en el Dios del templo, no en el templo de Dios, sino en el Dios del templo, que es muy diferente. Nuestra confianza no está puesta en el edificio, nuestra confianza está puesta en el Dios del templo. Vamos a esta última, bueno, esta penúltima lectura rapidito, lectura número 5, Primera de Reyes 11, capítulo 11, verso 4. ¿Quién me hace el favor y lo lee? Yo leo. Sí, por favor.
Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Bien, miren lo que dice después. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así lo hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Entonces, ahí está, eso fue lo que pasó. Entonces, ahí lo que viene es lo que se llama, lo que se conoce como el sincretismo, porque sí, eran judíos, practicaban, iban al templo, pero tenían otros dioses. Comenzaron a hacer esa mezcla de creencias, como bueno, yo creo en este Dios, pero en este también. Yo practico aquí el culto en el templo, yo voy, hago sacrificios, hago ofrenda, pero también me le hinco al Dios este o aquel otro. Eso se llama sincretismo. Y eso es algo que es, estimados hermanos, extremadamente abominable ante la presencia del Señor, extremadamente desagradable a Dios, porque es tener un corazón dividido. Y el corazón dividido agrieta el reino. Nosotros estamos partiendo el reino. Y es lo que nunca nos podemos permitir. Porque el corazón dividido agrieta el reino. Así que el llamado es que nuestra adoración sea única y exclusivamente a Jehová nuestro Señor. Miren esto. Si fuésemos a ver, si leemos Primera de Reyes, no lo voy a leer, nada más se lo voy a mencionar. Mejor dicho, sí lo vamos a leer rapidito. Primera de Reyes 12. eh, no, porque nos vamos a tardar mucho, es medio largo. Después que muere Salomón, hay una rebelión en contra del hijo de Salomón que toma el reinado, y el reino se divide en norte, que es Israel, y el sur, que es Judá. La capital de Judá es Jerusalén, y ahí es donde reinan, valga la redundancia, los reyes del sur. En el reino del sur se mantuvo la dinastía davídica durante siglos, hasta que el reino cayó en manos de los babilonios. Nunca dejó de gobernar un descendiente directo de David, es decir, fue una línea sucesoral desde David y por allí hacia abajo. En cambio, que en Israel no fue así. Entonces, el reino de Israel cae en manos de los asirios en el año 722 antes de Cristo, y el reino del sur, que es Judá, cae en el año 586 antes de Cristo en manos de los babilonios. ¿Ok? Miren que hay una diferencia de 130 y tantos años entre la caída del reino del norte y la caída del reino del sur. Cuando digo caída me refiero a que dejó de ser reino y pasaron a estar primero bajo el gobierno de los asirios, que eran los que vivían más acá al norte, y luego bajo el gobierno de los babilonios. Sin embargo, Judá se mantuvo siendo reino durante otros 130 y tantos años más. Lo que pasó acá es que mandaron a personas extranjeras a que vinieran a poblar este lugar, el norte, o sea, este reino del norte,
a poblarlo y a mezclarse la cultura y le quitaron el nombre de Israel y le pusieron el nombre de Filistea. Y de allí es donde se origina lo que es el conflicto actual entre Israel y Palestina. Porque los palestinos afirman que ese territorio es de ellos. Eh, bueno, no quiero entrar en discutir, no es el punto esta noche de que si tienen razón o no tienen razón, no es la intención de este estudio fijar una posición al respecto, pero lo que sí quiero aclararles es que de allí es donde viene ese conflicto de que era el reino de Israel, que antes era la tierra de Canaán, siglos antes, y que pasó a ser en algún momento Filistea, eh, y que de ahí viene lo que es hoy en día lo que se conoce como esa región de Palestina. Entonces, hermanos, para ir ya concluyendo, la palabra nos enseña, si vamos a Isaías, vamos a leer rapidito Isaías capítulo 53. Ok, entonces Isaías 53, 1 al 8. Ajá. ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Sí, Por cárcel, por el 8. así el 8, perdón. Ok, por el 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. En- Bueno, dice el versículo 5 más, él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Indudablemente ya sabemos de quién habla. Isaías allí, ¿verdad que sí? Está hablando de Jesús, lo está profetizando. Eh, un niño levantado del trono de David, un descendiente de David, se profetizó sobre él también en Isaías 9. En Isaías 11 se habla del vástago de Isaí, que el Espíritu de Dios reposará sobre él. Un rey justo, ungido por el Espíritu, pero también un siervo sufriente que trae paz por su sacrificio, porque fue sacrificado por nosotros, y un horizonte, un reino que se ejerce con justicia y con paz. Entonces, hermanos, eh,
lo bonito que más aprendemos de esta sesión es que el Señor hace pacto con David y hace pacto con David cumpliendo justamente el pacto que ya había hecho con Abraham, que lo había ratificado con Isaías, perdón, con Isaac y con Jacob. Y le dice a David, en tu descendencia va a permanecer el trono de Israel para siempre. Efectivamente, así permanece en David el trono de Israel por siempre y para siempre. Y sabemos que Jesucristo vive y reina eternamente porque Él murió, pero Él resucitó al tercer día, ascendió a los cielos. Él vive y Él va a regresar por su iglesia. Vamos a orar para cerrar esta sesión y luego me quedo con ustedes un ratito aquí. Padre amado, gracias te damos por este tiempo que nos has permitido estudiar tu palabra, Señor. Gracias por tu maravillosa misericordia. Gracias, Padre, porque hoy nos has recordado, Señor, que tu Hijo Jesucristo, raíz de David, del león de la tribu de Judá, el Cordero que quita el pecado del mundo, vino al mundo a morir por nosotros, Señor, a derramar su sangre por nosotros en la cruz del Calvario, para que por su sangre derramada pudiésemos tener nosotros salvación, perdón de pecados y vida eterna, Señor. Gracias, Señor, por ese sacrificio. Gracias porque cumples en Jesús tu promesa, la promesa que le hiciste a David, Señor, de que en su descendencia iba a permanecer el trono de Israel por siempre. Sabemos que Jesús vive y reina por siempre y para siempre, Señor, pero que tú nos has permitido, Señor, ser simiente de Abraham, descendencia de Abraham, pueblo injertado, Señor, herederos de la promesa de Abraham de que en su simiente iban a ser bendecidas todas las naciones de la tierra. Nos has convertido en nación santa, linaje escogido, pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Alabado sea tu santo nombre, Señor. Nos retiramos de esta reunión, pero seguimos en tu presencia. Bendigo a cada uno de mis hermanos que se ha congregado esta noche aquí, Señor, para aprender de tu palabra. A todos los que nos ven en la grabación en YouTube, Padre, y acompáñanos durante toda esta semana, Señor, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos todo. Amén.